7. 9:02, último tramo de la campaña, cuenta regresiva, ya ahí mañana es el último día que vamos a escuchar a candidatos y después la veda a partir del día viernes. Y está en línea para charlar un poco de esta etapa ya de la campaña y de las propuestas, Eduardo Cantero, que es candidato a diputado nacional por el Partido Obrero. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Buen día. ¿Cómo viene este último tramo? Viene cargado, como todo tramo final de la campaña. Venimos tratando de cerrar todas las intervenciones y acciones del partido, y bueno, ahora organizando también todo lo que tiene que ver con la parte de la elección en sí, de los fiscales, el control de las mesas, de las escuelas, de moverse, bueno, en fin, todo. Es una preocupación. Así que estamos en esa etapa, mientras a su vez intervenimos en los debates y discusiones en actos, en charlas en los barrios, en distintas actividades. Te preguntaba, ¿es una preocupación para ustedes el tema de la fiscalización? Y mira, nosotros somos un partido que realiza la fiscalización como un acto militante. Nosotros no pagamos a fiscales, no tenemos ahí y no pensamos que eso en ese sentido. Y entonces, por lo general, es una acción que se hace muy a pulmón, digamos. Y bueno, hay lugares donde podemos garantizar una buena cantidad de fiscales y en otros lugares se nos complica un poco más. Y teniendo en cuenta que el cuadro en el que se desarrollan estas elecciones, digamos, teniendo en cuenta que el partido viene en crecimiento y esto significa un problema para los partidos patronales, teniendo en cuenta que entre los frentes patronales seguramente van a estar la disputa voto a voto para ver cuántos diputados mete cada uno, es importante tener fiscales, sobre todo apelando a la historia de las elecciones en general y en la provincia en particular, de la desaparición de boletas y demás, bueno, es importante. Entonces estamos abocados un poco a eso. En Las PASO vimos todas esas pequeñas avivadas desde la Mirá, yo te cuento un caso particular. Acá en Las PASO, acá en Aristóbulo del Valle, donde estoy yo, donde yo no solo voto, sino que fiscalizo, me pasaba de que teníamos fiscales generales que por ahí, como venían de otras localidades, un caso, por ejemplo, un compañero de 2 de Mayo que fue, votó y vino. Cuando quiso entrar a la escuela le dijeron que no podía entrar si no era antes de las 8 como fiscal general, porque el juez de paz local le había dicho a los encargados que hacían. Entonces, bueno, ahí vos tenés que ir, discutir con el muchacho o la muchacha que está como referente en la escuela, explicarle, hacerle que tu apoderado legal del partido le llame al juez para que el juez electoral, que es el que tiene competencia en el lugar, le diga, mirá, está equivocado, yo soy el que hizo la acordada y dice que puede estar a cualquier hora. Bueno, en fin, cuestiones así, pero que te das cuenta porque resulta que el fiscal del Partido Obrero no podía hacer eso, pero los otros fiscales entraban y salían como querían. Entonces, en esas cuestiones vos te das cuenta de que hay ciertas intervenciones que, bueno, apuntan hacia un lugar en particular. Bueno, entonces es importante. Es importante, ¿no? Y Eduardo, pensaba en esa maquinaria electoral también, ¿no? Porque además de cómo discuten los distintos temas, las propuestas y demás, hay toda una maquinaria electoral que sostiene en provincias como las nuestras estos oficialismos también, ¿no? Y ahí para los partidos chicos es un poco más difícil la intervención. Sí, sin duda, es bastante complicado porque, bueno, como decís vos, hay intentos de dádivas, intentos de comprar, por decirlo de una manera, el voto de la gente. Veía por ejemplo, que en 2 de Mayo están sorteando, te dan un bono de colaboración, están sorteando un corte de casa y te dan junto el bono que sortean junto con una boleta renovadora. Está en el Facebook, no en una invención ni mucho. Entonces tenés casos de gente que lleva y trae lugares donde te plantean que si vas con ellos te perdonan la deuda de la boleta de luz o de agua que tenés. En fin, hay muchos intentos de controlar el voto o de inducir el voto, por alguna manera. Bueno, uno
tiene que pelear contra eso un poco con el debate político. O sea, llevar ese debate de decir, bueno, sí, hoy te perdonan la boleta de luz, pero no te olvides que el mes que viene no la vas a poder pagar porque las políticas que se están aplicando a nivel nacional y provincial son las que te llevan a que no puedas pagar la luz. Bueno, o sea, es un debate, es una lucha política que uno da día a día y no solo en época de elecciones, para que cuando llegue el momento la gente también tenga un poco haga este balance que bueno, y ver cómo interviene. Uno puede seguir la campaña electoral viendo la agenda que a nivel nacional, digamos, ya sea la que imponen desde los grandes medios o pretenden de alguna manera también algunos dirigentes imponerla, o en la provincia. ¿En la provincia qué temas te parece que aparecieron fuertemente en la campaña? Mira, de alguna manera no está disociado de lo nacional. Tal vez no en el mismo ángulo en que uno lo ve en los medios, por lo menos lo que vemos nosotros yendo a los barrios, ¿no? El gran problema hoy es el empleo, y a partir del empleo todas las derivaciones. El que tiene empleo, las condiciones de empleo. El que está trabajando, las condiciones en las que trabaja. El sueldo que no le alcanza para nada, las cosas que siguen subiendo mientras el salario está estancado. El que no tiene trabajo, que necesita trabajo. Y que las condiciones de contratación que le proponen son terribles, son bestiales, y tienen que escuchar que la gente no quiere trabajar cuando los patrones te quieren pagar 500, 700 pesos por día, como mucho 1000, el más, entre comillas, muchas comillas, generosos, cuando, digamos, el salario, la canasta básica en cualquier lugar del país supera los 130.000 pesos. La cuestión de la salud, que sigue estando en prioridad, y bueno, y la jubilación, que es un derivado al fin y al cabo del empleo. Cuando los jubilados provinciales y nacionales con lo que cobran no pueden hacer frente a ningún tipo de condición de vida como debe ser. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos como el principal problema, el principal debate que aparece con los trabajadores misioneros. Pensaba, Eduardo, en la provincia hay un proceso de reactivación que depende del momento, te lo muestran como parte también de la gestión del gobierno de la renovación, pero que no se traduce en esto que vos decís, ¿no? En mejores condiciones laborales, en una discusión de salarios un poco más cercanos a lo que se necesita para vivir, digamos, porque hay sectores que aún en pandemia no les fue muy mal, digamos. Sí, bueno, pero volvemos al mismo ángulo. O sea, es lo que, digamos, en algún punto, reactivar una rama de la economía no implica reactivar las condiciones de los trabajadores. O sea, vos tenés sectores ligados a la robótica que están haciendo enormes negocios, pero eso no deriva en mejora de las condiciones, no deriva ni en creación de empleo, por lo menos a gran escala, ni mucho menos en mejora de las condiciones salariales de los trabajadores. Tenés sectores industriales, digamos, si querés, que se vinieron a la provincia en el marco del convenio con la provincia, e incluso con Nación también, pero que resulta que vienen porque tienen asegurado un mercado en la venta a la propia provincia como compradora, pero que no garantizan ni empleo ni condiciones de salud. Tenés sectores históricos como la yerba mate y demás, que están en un proceso de crecimiento por las exportaciones y el valor del dólar y demás. Te hablo de los molinos sobre todo y los pescaderos exportadores, mientras los trabajadores siguen en la miseria misma. Entonces acá no es solamente discutir reactivar la economía, sino que es reactivar la economía ¿para quién? Porque los bancos y las petroleras hicieron enorme negocio en los últimos años a nivel nacional. Ningún banco perdió plata en Argentina. Es más, ganaron más que la media nacional. Pero eso no derivó en mejorar las condiciones ni siquiera de los trabajadores bancarios propiamente dicho, por hablar de los trabajadores de la rama. En el petróleo ocurrió lo mismo. Mientras el Estado Nacional le garantizaba un valor subsidiado por encima del valor del petróleo a nivel mundial, las empresas petroleras se llenaban de guita, exportaban a lo loco, mientras los trabajadores cada vez perdían más derechos. Entonces, vuelvo sobre lo mismo. ¿Para quién queremos reactivar la economía? Nosotros queremos reactivarla para los trabajadores.
Eduardo, decías empleo y ahí lo que venimos siempre planteando, ¿no? Salarios, precarización laboral. Hablabas de explotación. El otro día charlaba con un abogado laboralista de nuestra provincia y nos decía, estamos tolerando en algunas ramas de la actividad relaciones precapitalistas. Decía. Y si uno mira algunos sectores, la verdad que estamos en esos escenarios. Y mira, el capital tiene la particularidad que donde puede explotarte a los niveles inhumanos lo hace, porque es más ganancia para el capitalista. O sea, no es algo nuevo tampoco. O sea, no es una. Lo terrible es que en el siglo XXI, con el nivel de desarrollo tecnológico, las condiciones de explotación son mucho peores todavía. Digamos. No es lo mismo trabajar 12 horas en este siglo, con el nivel de tecnología que hay y de productividad que hay, que trabajar 12 horas en el siglo XIX. Estamos mucho más explotados si vos haces el análisis más fino, si se quiere. Uh-huh. Y bueno, fíjate, cuando pasó el caso, la situación de los trabajadores es muy puntual. Cuando pasó el caso de este productor cítrico del Dorado, empresario cítrico del Dorado, propietario de grandes cantidades de tierra en el Dorado, que producía cítrico, que decía, no tengo mano de obra porque la gente no quiere trabajar. Cuando vos empezabas a indagar, te dabas cuenta que las condiciones en las que él daba trabajo eran un chiste total. Primero porque eran 3 meses como mucho, y después te tiraba a la calle. Pagaba menos del 10% del valor al que él vendía después el cajón de cítricos en el mercado. Y en condiciones de trabajo terribles, porque casi ni tiempo para ir al baño le daba a los trabajadores. Entonces voy a decir, bueno, discutamos no lo mismo, volvemos sobre lo que hablábamos hoy, pero desde otro ángulo. ¿Qué es querer trabajar? ¿Qué es cultura del trabajo? Porque si cultura del trabajo es decir, sí, tranqui amigo, explotarme 16 horas, pagarme una miseria que no me alcance ni para sobrevivir, que no pueda ver a mi familia, que se me rompa todo el cuerpo y termine siendo un tipo que con 40 años parezco que tengo 90, bueno, esa cultura del trabajo nosotros no la queremos y no la vamos a defender nunca. Nosotros defendemos la cultura del trabajo que plantea que cada trabajador trabaje lo necesario nada más para garantizar su reproducción y su vida social en general, o sea, que el tipo tenga vida después del trabajo, que uno pueda tener vida después de trabajar, no que sea ir a trabajar, vuelvo a mi casa y duermo y al otro día voy a trabajar de nuevo. No, nosotros necesitamos un tiempo para vivir. Los que tienen su familia, con su familia, los que le gusta vivir solo y salir a pasear, al que le gusta mirar la tele, ir al cine, al que, en fin, el que quiere estudiar, que pueda ir al trabajo y pueda ir a seguir estudiando y cumplir con sus anhelos, sus deseos de conocer más. Eso es lo que queremos. Esa es, en todo caso, una cultura del trabajo que nosotros vamos a defender. Esta otra que implica y que está reflejada no solo en el discurso de los empresarios, sino en el planteo de la necesidad de una reforma laboral o en cambiar las condiciones de trabajo para que el FMI no refinancie el crédito que tomaron los distintos gobiernos y demás, nosotros no la queremos, ni la vamos a tolerar ni la vamos a aceptar, la vamos a enfrentar en todos lados, en las calles y en la Cámara, como corresponde. Hablas del fondo y en estas semanas a nivel nacional el fondo está presente, el FMI aparece, es como un déjà vu constante, ¿no? Cada tanto se van a cumplir 20 años del argentinazo, 19 y 20 de diciembre y todavía hoy estamos conviviendo con el fondo y decían el gobierno sigue poniéndonos como el gran cuco el fondo, ¿no? Como si no se pudiera pensar ningún desarrollo por fuera de los condicionamientos que impone un organismo como este, digamos. ¿Cómo discuten eso desde el Partido Obrero y qué propuestas uno podría pensar tienen pensando también en lo que se pueda discutir en el Congreso, digamos? Claro, mira, son importantes dos cosas. Primero, si bien el cuco, como decimos que aparece en el fondo, digamos, que el gobierno tiene así como un discurso que a veces parece que lo enfrente, después en realidad vos ves que en la práctica van a tomar todas las medidas que el fondo le imponga y va a venir un ajuste y ya sabemos las recetas del fondo. El fondo no ha cambiado su receta nunca. O sea,
ajustar, quitar derechos a los trabajadores y ajustar. Ese es su método de garantizar cobrarse la deuda. Pero además, en estos últimos tiempos se pagaron 118.000 millones de pesos en intereses del ELIC y otros bonos de deuda que son con privados, con bancos, con empresarios y demás. 118.000 millones de pesos. Esa plata, tranquilamente el Estado podría decir, no la vamos a pagar, porque esto es un negociado espurio que lo único que hace es empobrecer a la Argentina y nos condena a la miseria y demás, y usar esa plata para desarrollar la riqueza del país. Si no lo hacen, es porque no quieren. O sea, porque ¿qué te van a decir? No, si no lo hacemos entramos en default y no vamos a tener esto y vamos a empobrecernos. Y bueno, ¿y ahora cómo estamos? O sea, ¿no estamos pobres? ¿No luchamos todos los meses para llegar a fin de mes? ¿No vemos cómo hacemos? ¿No bajamos nuestra calidad de vida mes a mes porque tenemos que ver cómo garantizamos comer algo por lo menos? Entonces ya bajamos la calidad de comida que comemos, la cantidad de carne que ingerimos, la cantidad de leche, en fin, todas estas cuestiones. No dejamos de comprarnos ropa. Hay gente que hace años no se compra una ropa nueva y cada vez que se compra una ropa tiene que pensar cómo va a sobrevivir 6 o más meses porque está cuoteando ropa, digamos. Entonces, ¿de qué pobreza me hablan? Nosotros lo que decimos es, el Frente de Izquierda tiene una postura bien clara, es no pagar la deuda externa, incluido una deuda externa, no solo la deuda con el FMI, la deuda con el Club de París, las deudas con todos estos fondos buitres y con todos estos bonos que el Estado emitió antes de Macri, con Macri, ahora después de Macri. Entonces, en ese sentido nosotros sostenemos que son todos socios de estos tipos que hacen negocio a costa del país. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros vamos a seguir proponiendo, como lo venimos proponiendo, como el bloque viene proponiendo, el no pago de la deuda y el uso de esa enorme riqueza en el desarrollo de la economía nacional, bajo y hacia el interés de los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, loteemos todas las tierras que hay en el país, todas las tierras que están hoy en manos de empresarios que no sabemos cómo llegaron a esas manos, que pagaron que hicieron negociados, y que en vez que estos tipos hagan grandes edificios donde hacen negocio y especulación inmobiliaria, loteémosla y pongámosla en manos de los trabajadores, que un plan nacional de construcción de viviendas populares, que los mismos pero que esté bajo control de los propietarios, dónde se compran las cosas, con qué plata se hace, propietarios y trabajadores. Entonces vos te garantizás que no haya ni negociado ni mucho menos, y estás solucionando el problema de empleo y dándole casa a los argentinos. Y entre los argentinos los misioneros. Estamos hablando de una cuestión a escala nacional. Discutamos el salario. ¿Cómo vas a potenciar el desarrollo nacional si los salarios son de miseria? Y son de miseria a todo nivel. O vos escuchás a los candidatos y economistas de derecha que dicen el costo laboral argentino es muy alto. Y hace 2 años... podemos decirlo, entre comillas. Claro, bueno, hace 2 años, un trabajador argentino con el salario mínimo, creo que era, si no recuerdo mal, era el mínimo, sí, valía $1.400. Hoy vale 450. Sí. Entonces, es mentira. Los tipos quieren seguir reventándonos a nosotros para seguir aumentando sus ganancias. En cambio, si vos tenés un trabajador que gana, no solo para vivir, no solo para sobrevivir, sino para vivir bien, para ganar los fines de semana, para salir los fines de semana con su familia, para comprarse cosas, para ahorrar y demás, estamos hablando de otra situación. Eduardo, a principios de la pandemia, a propósito de los ingresos, se planteó, no solamente en la Argentina, sino también a nivel mundial, algunos de los países empezaron a discutir esta especie de renta básica. ¿Cómo se posicionan ustedes ante esa discusión? Nosotros como partido tenemos una propuesta concreta, que es que ningún trabajador puede ganar por debajo de la canasta familiar por el trabajo que hace. La canasta familiar hoy en Argentina son 170.000 pesos. Y obviamente hablamos con jornadas laborales que sean las que corresponden. ¿Sí? No que para ganar, porque vos me digo, no, hay trabajadores que ganan 170.000, sí, pero trabajan 16 horas. No ven a su familia nunca,
muchos están, no sé, por ejemplo, el caso de los camioneros, viajando como locos acá para allá. En el caso de los docentes, dicen, bueno, pues los docentes están más o menos cerca, y bueno, hay que ver, ojo, no todos, y son los que trabajan mucha carga, acumulan mucha carga horaria. O sea, cualquier trabajador para ganar más o menos bien tiene que acumular mucha carga horaria. Incluso a veces en una familia clásica, por decirlo de una manera, son los dos padres los que tienen que laburar, entonces no ves nunca a tus hijos. O sea, entonces en ese sentido se no, que cada trabajador gane lo que vale la canasta familiar. Y a partir de ahí arrancamos a discutir. Digamos, porque si yo no gano lo suficiente para garantizar que yo y mi familia y mis hijas y demás podamos comprarnos ropa, podamos salir a hacer ocio creativo, podamos ahorrar y demás, no tiene ningún sentido discutir nada más. Porque si la renta básica lo único que va a venir a hacer es a reemplazar el salario mínimo vital, estamos en lo mismo. Porque el salario mínimo vital también es un debate de, bueno, garantizar lo mínimo que necesita un trabajador. Fíjate en lo que está ahora el mínimo vital. No cubre, creo que no cubre ni el 25% de la canasta básica. Entonces, discutamos algo claro. Bueno, ningún trabajador puede ganar menos que la canasta familiar. A partir de ahí podés empezar a discutir, bueno, cómo hacemos, cómo repartimos las horas de trabajo, las jornadas, qué pasa, bueno, todo eso. Lo mismo que el tema del costo laboral. Mira, hay un discurso de que el costo de los trabajadores es muy alto. El trabajador le cuesta aquí, entre comillas, porque tampoco es que le cuesta, porque es un derecho que partido, es como un descuento que le hace el patrón de su propio salario para destinarlo a las cargas sociales. El 16 no llega al 16%. En algunos casos, con algunos convenios, llega al 20%. Entonces, no hay ningún costo, no hay ninguna carga, es una truchada que digan que es una carga, porque es un costo elevado. Lo que pasa es que, bueno, el empresario siempre quiere ganar más, y lo hace a costa de nosotros. Eduardo, bueno, seguramente vamos a volver a charlar ya después del domingo, un poco para evaluar el escenario, evaluar los resultados y el escenario que viene, además, ¿no? Que me parece que es muy interesante ver qué pasa después de las elecciones. Bueno, muchas gracias, No, gracias a vos, Alicia, por el espacio y por el tiempo, porque nos extendimos bastante. Gracias, hasta luego. 9:25 minutos, hablábamos con Eduardo Cantero, candidato a diputado nacional del Partido Obrero. Ahí charlando algunos de las discusiones y de las posturas que tiene este sector en este contexto.